2 de abril, el recuerdo permanente por los veteranos, por los compatriotas que no regresaron, y los que regresaron, Raúl, y lamentablemente no tuvieron luego un buen presente en la República Argentina. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Alejandro. Pero está presente, sí, el reclamo de soberanía y aquellos que han vivido de cerca esta situación, el intento de recuperación, indudablemente tienen mucho para contar. Uno de ellos es nuestro colega, compañero de trabajo, amigo en mi caso, Edgardo Esteban, corresponsal de Telesur en Argentina, y un periodista con una carrera dilatada, aparte autor de uno de los libros que mejor, creo yo, describió lo que fue aquel episodio de la Guerra de Malvinas, Iluminados por el Fuego, que después Tristan Bauer convirtió en película. Edgardo, bienvenido. Gracias por el madrugón. Tu reflexión, Edgardo, sobre esta conmemoración, este momento que estamos viviendo respecto a la reivindicación de Malvinas, esta pelea de estos años duros que fueron para volver a poner sobre el escenario este reclamo y también el reconocimiento a aquellos que pelearon, como el caso de Edgardo, me parece que no lo dije, participó, es un excombatiente en Malvinas. Yo creo que se ha cambiado estos últimos años los paradigmas, ¿no? de la guerra por la paz y de la muerte, de alguna forma, por la vida, y se ha abierto la historia a los 181 años de este reclamo soberano que tenemos los argentinos, y creo que se está comenzando una cuarta etapa en lo que es la construcción de Malvinas a partir de lo que fue la democracia. Por un lado, más allá de este reclamo que tenemos, que es la única alternativa posible, que es la de la paz a través de los foros internacionales, creo que se empieza a abrir con la Secretaría de Malvinas esta cuestión de Estado, que nos pertenece no a un gobierno, sino a todos los argentinos, que es la causa de Malvinas, una jerarquización de una situación que hacia afuera se empieza a marcar en lo que es este reclamo constante en los foros internacionales. Pero también creo que se empieza a generar una mirada más hacia el Atlántico en función no solamente del reclamo, sino de lo que es la construcción de esa pertenencia que tenemos sobre Malvinas, que no son 2 islas, son 5 millones de kilómetros cuadrados, las Islas Georgias, Sandwich del Sur, las 2 Islas Malvinas, esa mirada que tiene también el Reino Unido con relación a la Antártida, al Tratado Antártico y a las negociaciones a futuro, a esa reserva alimenticia, energética que ellos ya están trabajando, que están depredando, y que de alguna forma tenemos que seguir más de cerca, alentando justamente la alternativa de buscar nuestros propios recursos naturales, de poder investigar cómo es el clima, cómo son las mareas, las corrientes marítimas, es decir, empezar a ver desde no solamente ese apoyo internacional que ha crecido y que es importante, sino también como protagonistas de nuestro mar austral. Y por otro lado, también hacia lo que es la mirada interior, es decir, lo que es hacia la Argentina. Hoy se cumple un año de una tragedia como la de las inundaciones, pero también creo que nos sirvió como la apertura, un camino de ver nuestras Fuerzas Armadas acompañando a los jóvenes a la reconstrucción de la ciudad de La Plata, ese acto que se hizo en la Universidad de La Plata cuando se terminaron las tareas, en donde se cantó el himno nacional, la marcha de Malvinas con los jóvenes y los militares. Me parece que también abre un camino de encuentro después de muchos años, marcando que han pasado más de 30 años de lo que significó la dictadura militar, y que hay otra estructura, otra mirada. Desde esa perspectiva me parece que también hay un camino por construir, un camino nuevo que tiene todavía ciertos temores, pero que me parece que es parte de esta reconciliación, de esta construcción que tenemos que tener hacia los jóvenes que tienen una pertenencia de Malvinas que es muy distinta a la nuestra, que crecimos en la dictadura militar, contaminados, en silencio, sin poder hablar, sin poder participar, y que hoy militan, y lo militan con orgullo. Ves las remeras, los ves en los actos, sí. Y me parece que darle esa posta a los jóvenes de esta pertenencia, con todas las contradicciones que significa Malvinas, pero con todo lo que significa como país, porque nos pertenece, porque es parte de nuestra identidad, es una nueva alternativa que me parece que es alentadora en función de preservar esos recursos naturales, ese pedazo de nuestra patria hacia las generaciones venideras, ¿no? Hay un aspecto en lo que decís que quizás te pediría una reflexión adicional, que es el tema de vos, que lo viviste como un pibe, el tema de Malvinas, que fuiste allá siendo un chico que simplemente estaba haciendo el servicio militar, creo, ¿no? Colimba, sí. Como Colimba, te tocó vivir aquello.
tenés hoy la posibilidad porque tenés una capacidad de reflexión digamos, y tenés una profesión que te permitió no solo escribir un libro, reflexionar como lo estás haciendo sobre el tema. Esta distancia con las Fuerzas Armadas que vos marcaste, lo que fue aquel momento, desde la mirada de aquel momento, ¿cómo ves vos? ¿Cómo te ves vos a vos mismo en aquel momento y esa relación? ¿Cómo se recupera? Yo creo que es la contradicción principal que tenemos como sociedad, el tema de la dictadura que llevó los pibes a las Malvinas, dicho así como un título, y hoy esa misma reivindicación, porque no es otra reivindicación, la de la recuperación de las Malvinas. Es que fue una dictadura la que nos llevó, es decir, hasta los propios organismos de derechos humanos les costó entender que nosotros fuimos también parte de la dictadura militar. Era más fácil por ahí terminar el 2 de abril la dictadura y no llevarla al 10 de diciembre del 83, cuando se venía a construir la discusión. Creo que a los propios jóvenes, uno ve en estos tiempos los nietos, los jóvenes que también militan, cómo han tomado también esa pertenencia en Malvinas, como lo pudimos ver en el documento que se presentó el 24 de marzo pasado en la Plaza de Mayo, donde se habla justamente de esos delitos de lesa humanidad que se cometieron en aquellos días. Y me parece que en ese aspecto también uno trabaja sobre la verdad, la memoria y la justicia, no olvida lo que pasó, y me parece que hay que decir que todavía estamos esperando la autocrítica de aquellos responsables que fueron muriendo también y que nunca pidieron perdón o nunca hablaron o escondieron un informe como el informe Rattenbach que marcaba y hablaba de esos errores. Sí. Con penas y hasta con destitución y hasta con fusilamiento de los máximos referentes de aquellos días en el gobierno militar. Pero me parece que hay una transformación que hay que empezar a... yo creo que es un tiempo donde a veces uno siente que el enemigo o que nos dividimos en el debate, y Malvinas tiene tantas miradas y tantas aristas como argentinos hay. Entonces a veces es muy difícil consensuar, pero empezar a entender que tenemos que respetarnos, que tenemos que entender que uno no va a claudicar, porque... Yo siento que a mí se me ha atacado y se me ataca porque justamente tengo una mirada crítica a lo que fue la dictadura militar y a lo que fue esa situación. Pero me parece que lo importante es poder debatir. Tenemos un tiempo para empezar a construir un diálogo y debatir, y que ese debate nos enriquezca, y fundamentalmente una causa que es una cuestión de Estado, que nos pertenece a toda la sociedad argentina. En ese sentido, ¿cómo ves el tema? También mencionaste el tema de la Secretaría, de la institucionalización del tema de Malvinas con un espacio específico. ¿Lo ves llevando el tema o el debate hacia esos puntos que vos planteás, o es tu intención, tu propósito que eso sea incorporado de esa manera? Yo creo que la Secretaría está trabajando en eso, y no es menor, y lo está trabajando hacia el exterior, porque depende de la Cancillería Argentina, pero también charlaba el otro día, se lo entrevistaba a Daniel Filmus, y él también marcaba justamente esta perspectiva de dialogar. Estuvo en Paraná hace pocos días, charló con los excombatientes, es decir, escucha las inquietudes, escucha las otras miradas. Hay un museo que se está construyendo que es importante que sea un museo de todos, que nos pertenezca a todos. Me parece que en Tecnópolis también se está trabajando para que haya un lugar de pertenencia y que sea, es decir, las Malvinas y la historia de todos los argentinos, y que podamos aportar justamente todas nuestras experiencias, que no quede solamente en una mirada. Y me parece que desde ese lugar es un tiempo maravilloso sobre la causa, porque durante mucho tiempo no se habló, se escondió, se tapó, se marginó, y creo que estos últimos años, primero con Néstor y después con la presidenta Cristina Fernández, han dado un camino y una mirada de una pertenencia y de un cambio de paradigma que es muy importante para la sociedad, porque tenemos que seguir luchando contra este lugar que todavía sigue siendo un virreinato, porque hay un gobernador designado por la reina, porque toda la información, la comunicación, la televisión, la radio la maneja la base militar, una base que es de la OTAN, una estructura que está controlando no solamente el mar o las costas argentinas, sino que es parte de esta estructura de la Cuarta Flota, de las bases que hay ahora en Perú, que hay en Colombia. Es decir, que me parece que tenemos que también aprovechar esta gran oportunidad que nos da esta patria grande, esta zona de paz y de esta integración que también sienten a Malvinas, no solamente que es un territorio de Argentina, sino que es un territorio de la región y que lo tienen como propio. Entonces me parece que es una muy buena oportunidad para seguir trabajando justamente desde esa perspectiva, esta pertenencia que tenemos no solamente los argentinos, sino Latinoamérica con Malvinas, ¿no? Edgardo Esteban, un representante, verdaderamente un representante diplomático de la Argentina con este tema de Malvinas, no solo por su experiencia de haber pasado por allí en combate, sino también por lo que significa tu trabajo, como con alguno de los proyectos más interesantes que se han dado en estos años en la región, como es Telesur, la participación de él y seguramente este contacto que tienes con otros periodistas del mundo también transmitiendo
estas ideas, esta propuesta. Te agradecemos muchísimo esta visita, Edgardo Esteban. Gracias. Un hombre de varias batallas, digo, recién veíamos el tema del terremoto en Chile y me recordaba que él estuvo en el terremoto del 2010, aparte yo recordaba cuando fue el hecho de los Cara Pintada, que también le tocó vivir momentos bastante tensos, creo que en el edificio Albatros te tocó. Sí, después, bueno. Cubriendo la Radio del Plata. Que también nos pegaste un susto aquella vez, que los que estábamos siguiendo y sabíamos que estabas en una situación bastante complicada. Gracias, Edgardo. Gracias a vos.